My name is Alberto Echegaray, Chile Day Director. It's my pleasure to present the final panel of our Chile Day London 2025. Este panel va a ser llevado a cabo en español, por eso para aquellos de ustedes que necesiten tener traducción, por favor, pueden dirigirse a sacar los artefactos que les permitan la traducción simultánea. En los últimos 2 días de este Chile Day en Londres, hemos tenido la oportunidad de tener decenas de conversaciones muy útiles, muy fructíferas, en materias muy diversas de los desafíos que tiene Chile en el futuro. Inteligencia artificial, implementación de la reforma de pensiones, minería, infraestructura, futuro de las finanzas, el por qué grandes inversionistas están eligiendo a Chile como su lugar de operaciones. Y ahora, para terminar justamente de englobar estas conversaciones que hemos tenido en estos días y medio muy fructíferos, tenemos la oportunidad de tener una conversación probablemente de unas materias también más relevantes. ¿Y por qué es tan relevante hablar en un panel político? Porque sin gobernabilidad no hay posibilidad de desarrollo económico, ni menos que sea sostenible en el tiempo. El buen funcionamiento del sistema político es un factor que todos sabemos es clave en atraer nueva inversión extranjera y fortalecer el crecimiento económico. Para darle un marco de contexto aún más potente a esta conversación en este panel, quiero invitar a Roberto Isakson, gerente general de CADEM, a presentar. Roberto nos va a mostrar cuál es la actual posición de la opinión pública en Chile, las prioridades, tendencias y desafíos de los chilenos. Después de la presentación de Roberto, vendrá la conversación que liderará y moderará Andrés Velasco y que contará con la participación de los senadores Javier Macaya y Ricardo Lagos Weber. Así que, Roberto, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Me pidieron que avisara que hay traducción simultánea. It's translation, I don't know. Around the world. Oye, quiero partir por agradecer la invitación que nos hace Chile Day por segundo año consecutivo de poder presentar aquí en Londres. Que nos hayan invitado nuevamente es para nosotros un reconocimiento especial al trabajo que realizamos desde CADEM. Pero quiero aprovechar antes de partir esta presentación de poder contarles una pequeña anécdota. Después de recibir la invitación a presentar, empezamos a recibir otras invitaciones a distintas reuniones y comidas que se realizarían durante el Chile Day, y yo decía, qué increíble la buena evaluación que hay de nuestra presentación que hicimos el año pasado. Perdón, que esto se está cayendo. Y desde que llegamos a Madrid se nos acercaron muchas personas a conversar y yo volví a decir, qué increíble la buena evaluación que hay de la presentación. Pero después de conversar con muchas personas, ir a estas reuniones, me di cuenta que había una sola pregunta que se repetía una y otra vez. Roberto, ¿quién va a ganar la próxima elección? Así que como mi autoestima quedó algo afectada, la única pregunta que no voy a responder es quién va a ganar la elección, pero espero que ustedes puedan, al final de esta presentación, sacar sus propias conclusiones. Dicho eso, partamos. Cada 4 años, la política, al igual que el fútbol, juega su propio mundial, que no es más ni menos que la elección presidencial. Y se vive, tal cual hinchas, con una intensidad sin igual. Los candidatos, los empresarios, la política, los líderes de opinión, la opinión pública, los encuestadores, las redes sociales siguen minuto a minuto las declaraciones, los debates, las franjas, el trabajo en terreno de los candidatos y esperan el momento exacto donde alguno de ellos cometa algún error que termine convertido en algún meme o un chiste que se publique en TikTok o en Instagram. Pero desde mi punto de vista, la fórmula para ganar una elección o explicar el triunfo de una elección se compone de 2 variables que son relativamente sencillas. ¿Qué candidato logra de la mejor manera interpretar correctamente las tendencias de largo plazo que está atravesando un país? Y luego, ¿cómo logra ese candidato o candidata navegar frente a la coyuntura?
Entonces déjenme en esta presentación hacerme cargo de estas dos variables para tratar de dar contexto, ¿cierto?, a las tendencias de largo plazo que están influyendo en esta elección y también a su coyuntura. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que partir por algo que es importante. A Chile, en los últimos años, no le ha ido bien. Hemos lamentablemente quedado eliminados de los últimos 3 mundiales y el sentimiento que tiene la opinión pública sobre respecto, ¿cierto?, a cómo hemos caminado en estos últimos 10 años no es positivo. Desde CADEM hemos realizado una pregunta semanal que los medios de comunicación no suelen cubrir. ¿Usted cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? Y la verdad es que en los últimos 10 años ha predominado un sentimiento de que Chile va por un mal camino. Salvo el primer año del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet y el primer año del segundo gobierno del expresidente Piñera, la verdad es que nos damos cuenta que el sentimiento predominante es una percepción de mal camino. Hoy día son el 66% durante el 2025 ha considerado que el país va por un mal camino. Obviamente que las razones que explican el mal camino son multifactoriales, pero yo quiero tratar de identificar algunas que nos parecen las más relevantes. La primera es que coincide con los últimos 10 años de percepción de mal camino, que es que a Chile se le olvidó simplemente cómo generar crecimiento económico. Desde el 2014 hasta el 2025 estamos creciendo a tasas del 2%, cuando en el pasado crecíamos a tasas del 5%. Primera clave. Segunda clave, desde el 2015, 2013 tengo graficado yo, pero el 2015 es lo mismo, al Congreso se volvió un lugar mucho más complejo de poder administrar y de poder generar y aprobar políticas públicas que sean buenas para Chile. Teníamos 7 partidos políticos con representación parlamentaria en 2013, hoy día tenemos 21 partidos políticos y dado que no pudimos hacer los cambios que el sistema político requería, es probable que el próximo Congreso sea más atomizado incluso que el que tenemos este año. Tercero, la desaprobación de los gobiernos ha ido en aumento. Y no importa si es un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, si el presidente es más joven o es más viejo, si es hombre o es mujer, gobierno tras gobierno, la línea tendencial de la desaprobación ha ido aumentando. Lo que muestra, ¿cierto?, la complejidad de gobernar, ¿cierto?, y de tener una relación con respecto de los gobiernos con la opinión pública. Cuarto, perdimos seguridad. El índice de paz global que mide el Institute for Economy and Global Peace nos dice que en el 2010 nosotros estábamos en la posición número 34, siendo el 1 el más seguro, ¿cierto? Pero hoy día, después de 10 años, estamos en la posición 62. Nuestra percepción de seguridad y los datos asociados a los temas de seguridad se han deteriorado prácticamente en un 100%. Junto con eso, perdimos calidad de vida. Los homicidios aumentaron de 845 a 1.200, casi un aumento de 40%. Los campamentos pasaron de 802 a 1.432. La lista de espera auge pasaron de 1.600.000 a 2,5 millones. El desempleo era de 7,4, hoy día es de 8,9. El puntaje CIMSE, de uno de los colegios más emblemáticos, que es el Instituto Nacional, por poner un solo ejemplo, ¿cierto?, era de 355, hoy día es de 264, y por poner un solo dato económico, la tasa de crédito hipotecario eran de 1,9, hoy día son de 4,3. Yo estoy tratando de comprarme una casa, es difícil. En los últimos 4 años, además, y esto lo dijimos el año pasado, pero me parece importante recordarlo, porque hemos vivido un proceso de altísima intensidad. Esto parte con la elección de la Convención Constituyente. Decidimos entregarle esa administración a la lista del pueblo, al Partido Comunista también, al Frente Amplio. Confluye con la elección del presidente Boric en diciembre del 2021. Luego viene el triunfo del rechazo. Nos pareció una buena idea hacer un segundo proceso constituyente, pero ahora entregarle esa administración al Partido Republicano, que desencadena finalmente en el triunfo de él en contra, en diciembre del 23 y finalmente en octubre del 2024, elecciones municipales, las derechas obtienen un triunfo en las elecciones municipales. Y me parece importante destacar 3 elementos sobre esto. Es la segunda vez que las derechas obtienen un triunfo en porcentaje y número de alcaldes. Eso solo había ocurrido en el 2017, como antesala del triunfo de Sebastián Piñera. Es la primera vez en la historia que las derechas obtienen un triunfo en número de concejales, en porcentaje y en número. Eso no había ocurrido nunca antes. Y la comuna de Santiago, que es de alguna manera la joya de la corona, porque ha anticipado correctamente al próximo presidente de Chile desde el 2008 hasta la elección del presidente Boric,
la gana Mario Desbordes, ¿cierto? Que no sabemos si a esta altura si es Chile Vamos o no, digamos, pero bueno, la ganó Mario Desbordes. No sabemos qué es lo que significará, pero está bien. Nuestros 4 grandes dolores, después de este proceso intenso, son principalmente 4. Delincuencia, seguridad, crimen organizado, inmigración, economía y costo de la vida, y también una creciente percepción de corrupción. No voy a leer las frases para que no salgamos deprimidos de lo que nos dicen las personas. En ese contexto, hoy día, cuando nosotros le preguntamos a los chilenos cuáles cree que deberían ser las prioridades del próximo gobierno, un 60% menciona delincuencia y crimen organizado. Delincuencia, delincuencia, delincuencia. Y la segunda más relevante es economía, inflación, crecimiento y empleo. Luego podrán venir otras materias, luego podrán venir otras dimensiones. Lo relevante de esta elección, y esta elección se va a definir en el campo de la seguridad y en el campo del crecimiento económico. Y cuando incluso le preguntamos ¿cuáles cree que son los atributos más relevantes que debiese tener el próximo presidente de Chile? La demanda hoy día es por liderazgos efectivos y con autoridad. El primero y el más importante es capacidad para resolver los problemas del país. Y que esa capacidad, al mismo tiempo, sea de corto plazo. Que sea consecuente, que tenga autoridad de liderazgo y que tenga carácter. Terminan por instalar, ¿cierto?, un tipo de liderazgo que estamos mirando o buscando con atención. Ahora, así como en el 62, cuando Chile logró, ¿cierto?, salir tercero en este mundial, hoy también tenemos algunas buenas noticias que quería rescatar y que me parecen importantes como contexto, ¿cierto?, de la elección. La primera buena noticia es que recuperamos el optimismo sobre el futuro del país. Y esa variable es tremendamente importante. Las elecciones presidenciales nos permiten generar un proceso donde las expectativas con respecto hacia dónde vamos se renuevan. Durante los últimos 4 años ha predominado principalmente el pesimismo en Chile. Y recién, desde mayo-junio de este año, volvimos a recuperar ese optimismo. Y por lo tanto esto hay que cuidarlo y quien sea el próximo presidente de Chile tiene que estimularlo para poder seguir soñando, ¿cierto?, con un futuro y no estar viviendo de manera permanente en el corto plazo. La segunda buena noticia, me parece, es que el gobierno, durante todo este proceso de 4 años, fue alineando sus prioridades a las de la opinión pública. Aquí lo que nosotros hicimos fue utilizar inteligencia artificial y le pedimos que analizara el discurso del presidente Boric de la segunda vuelta y lo comparara con su última cuenta pública del 2025. Y los cambios son notables. Si el gobierno estaba casi en un 50% en la segunda vuelta hablando de desigualdades y de derechos y de educación, hoy día, en su última cuenta pública, el presidente le dedicó casi un 50% de su tiempo a los temas de seguridad y economía, alineándose con las que son las prioridades de la opinión pública. Y utilizando la misma mecanismo, ¿cierto?, de inteligencia artificial, cuando analizamos los programas de gobierno de todos los candidatos presidenciales, pasó algo increíble. Que desde el Partido Comunista hasta los libertarios hay consenso en cuáles son los 5 principales temas en sus programas. Dejando fuera la palabra Chile, país, la, el y por, podemos ver ahí, yo les puse los nombres porque creo que sería imposible para ustedes identificar quién es cada pelotita de los 5 que van marcando más en la encuesta. Seguridad, salud, educación, familia, dice uno. El otro dice salud, educación, seguridad, vivienda, inversión. Seguridad, vivienda, empresas, educación, salud. Es exactamente lo mismo. Esto es prácticamente un milagro. Hay consenso de que el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de seguridad y educación. Solo les voy a mostrar ahora quién es cada uno para que no se queden con la duda de que estaba ahí. Fíjense la conclusión que saca la inteligencia artificial de los programas de gobierno. Todos los candidatos coinciden en que Chile enfrenta una triple emergencia: seguridad, economía y un Estado ineficaz. Las propuestas de Kast y Matei son más afines a su visión de liberar la iniciativa privada y reducir el tamaño del Estado. Por su parte, Jara pone mayor énfasis en el papel del Estado como planificador y garante de la justicia social y el trabajo digno, pero básicamente, prácticamente sin diferencias, hemos logrado un consenso que habíamos perdido durante años. Chile tiene que recuperar seguridad, Chile tiene que recuperar crecimiento. Esto está hecho por la IA Gemini de Google, para que no me echen la culpa a mí. Los jugadores ya están en la cancha, pero lamentablemente
desde mi punto de vista, los jugadores no son tan buenos para la pelota como fue esta selección chilena del 2015 que nos permitió ganar por primera vez en nuestra historia 2 Copa América. Y déjenme mostrarles algunos datos que nos muestran, ¿cierto?, que no son tan buenos. El desempeño de los candidatos en primera vuelta ha venido cayendo elección tras elección. Cuando vemos el porcentaje, el porcentaje de votos que obtenía cada uno de los presidentes, desde Patricio Aylwin, que obtuvo el 55% de los votos, Eduardo Frei obtuvo el 58%, luego Ricardo Lagos el 48%, Michelle Bachelet 1, 46%, me salto Michelle Bachelet 2, 46%, Sebastián Piñera en su última elección 36%, y después de ahí ha venido todo cayendo. José Antonio Kast pasó a segunda vuelta con un 28% de los votos, el presidente Boric pasó a segunda vuelta con solo el 26% de los votos. Y por lo tanto esto demuestra, ¿cierto?, que los candidatos tienen una dificultad de convocar a grandes mayorías en un escenario de primera vuelta y en una política que obviamente se ha vuelto mucho más polarizada y mucho más atomizada. Al mismo tiempo, nadie destacó especialmente en el último debate. Fue muy importante, pero la evaluación que hacemos los chilenos de su desempeño es mediocre. Quien tuvo la mejor evaluación fue Evelyn Matei, que sacó una nota 4,3. O sea, pasó raspando. José Antonio Kast el segundo con una nota 4,1. Mike Nichols, que muchos diarios lo titularon como la gran sorpresa, una nota 4. Johannes Kaiser, Janet Jara, Franco Parisi, Marco Enrique Ominami y Eduardo Tess tuvieron nota roja y en teoría no pasaron el debate. Van a tener que prepararse de otra manera porque la evaluación desde mi punto de vista fue mediocre. Y parece además que no nos caen tan bien. Medimos algunos atributos que son distintos a medir quién lo hace mejor en seguridad, ¿cierto? O tiene mayor capacidad. Fíjense, te sentirías más tranquilo en un terremoto o emergencia. Kast le gana un poquito a Janet Jara, pero gana el ninguno con 25%. Si le prestaras dinero, te lo devolvería a tiempo. Kast le gana a Jara 21-18, pero gana el ninguno 25%. ¿Te tomarías una cerveza o una copa de vino? Ninguno 26%. ¿Contaría el mejor chiste? Ninguno 31%. ¿Irías a una fonda y bailarías una cueca? Con ninguno 32%. ¿Te irías de vacaciones el fin de semana? Con ninguno 34%. ¿Y elegiría la mejor playlist para un carrete? Ninguno, 36%. Tampoco parece ser cierto que estos candidatos y candidatas nos caigan tan bien. Pero pongamos la pelota al piso, como se dice en fútbol. ¿Qué está pasando con la elección? Si las elecciones fueran el próximo domingo, Jara y Kast pasarían a segunda vuelta. Todavía la diferencia y la distancia con respecto a Evelyn Matei, Franco Parisi o Johannes Kaiser es una diferencia estadísticamente significativa. Es cierto que José Antonio Kast ha caído 5 puntos en las últimas 4 semanas. Es cierto también que Evelyn Matei ha crecido 7 puntos en las últimas 7 semanas. Son noticias que dejan niveles de incertidumbre, pero si la elección fuera el próximo domingo, el escenario sería Jara y Kast. ¿Cuál es la clave? La elección no es el próximo domingo, es en 8 semanas más. El promedio de todas las encuestas que se han publicado y que se están publicando muchas cada semana da cuenta de exactamente la misma tendencia. Cuando comparamos el último resultado de CADEM con respecto al promedio total, podemos ver que no hay diferencias ni en José Antonio Kast, ni en Janet Jara, sí un poquito en Evelyn Matei, que creo que nosotros logramos recoger mejor el efecto del debate. Franco Parisi y Kaiser están todos relativamente estables. Además, quería destacar que el escenario es muy distinto al del 2021. Uno de los factores, evidentemente, es el voto obligatorio. La primera vuelta del 2021 votaron 7,1 millones de chilenos, hoy día van a votar casi 13 millones. Estamos hablando de casi una duplicación del padrón. ¿Y qué ha generado esa duplicación del padrón? Y los efectos que tiene el triunfo del rechazo, las elecciones municipales, es que los resultados sean distintos. Janet Jara hoy día está casi 8 puntos por debajo de lo que estaba marcando la suma del presidente Boric con Jasna Proboste en septiembre del 21. Evelyn Matei está en el mismo nivel que estaba Sebastián Sichel en septiembre del 2021, pero José Antonio Kast está marcando 15 puntos más de lo que estaba marcando en septiembre del 2021. Parisi está marcando 5 puntos más que el 21. Johannes Kaiser y sus 8 puntos no tienen una comparación con respecto al 2021.
Y probablemente uno de los efectos más relevantes que muestra el nivel de politización y probablemente también de polarización de nuestra política, si es que en el 2021 uno de cada 4 votos prácticamente era indeciso, hoy día es prácticamente 1 de cada 10 y por lo tanto no hay en el segmento de indecisos un bolsón relevante de votos a ir a conquistar. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres crecer, le tienes que quitar a otro. Y las 8 semanas que vienen, y esto es súper importante, se van a tratar de a quién le quitas votos. No de ir a capturar a estos llamados indecisos, porque además es probable que sean no electores. Esta sigue siendo una elección que se mantiene en tierra derecha, a pesar de todo lo que ha pasado. Cuando uno suma las menciones de intención de voto en primera vuelta, la oposición, es decir, Kast, Kaiser, Matei y Parisi, llegan a un 60% y ese número se ha mantenido estable durante todo el proceso electoral. El oficialismo, si podemos consignar a Artés y a Marco Enríquez como parte de ese oficialismo, o decimos la izquierda, llega a un 30%. Kast, Jari y Matei representan perfiles diferentes. Otro factor que ha cambiado en relación al 2021 que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y pueden ver en el cuadro es que hoy día José Antonio Kast, a diferencia del 21, es más fuerte en mujeres que en hombres. Y es más fuerte en mujeres que en hombres porque fueron las mujeres las que transitaron de Matei a Kast, por una parte. Y en los hombres, José Antonio Kast tiene un segmento más competitivo con Parisi y con Kaiser a su lado. Fíjense también otro factor relevante, la intención de voto de Evelyn Matei en el segmento joven. Solo un 9% de los jóvenes declara que votaría por Evelyn Matei en primera vuelta, llega a un 18% en los mayores de 55 años. Si Evelyn Matei no cierra ese flanco de jóvenes, es poco probable que pueda seguir cerrando la brecha. Los jóvenes hoy día están en Janet Jara, 32%, o en José Antonio Kast, 28%. Jara probablemente se va a quedar con todo el electorado de izquierda, hoy día ya es prácticamente, como pueden ver en ese cuadro, un 80%. ¿Qué significa esto? Que los identificados como de centro izquierda o izquierda están votando Jara. En cambio, José Antonio Kast está ganando el pulso de la derecha. El 53% de los identificados con la derecha o la centro derecha están votando Kast en primera vuelta. Solo un 18% de aquellas personas lo están haciendo por Matei. Incluso hay un 13% que está o declara votar por Kaiser y por lo tanto se vuelve incluso competitivo en ese segmento el electorado de Matei con el de Kaiser. Jara y Kast se enfrentan por un tipo de liderazgo que es diferente y que contrasta de alguna manera, mientras Evelyn Matei se ha ido quedando sin un posicionamiento claro. ¿Qué es Janet Jara? Janet Jara es capaz de generar diálogo y acuerdo, se le valora positivamente. Es tolerante frente a la diversidad, es simpática, es cercana, conoce las necesidades de las personas, es carismática y tiene capacidad para resolver los problemas asociados a los derechos sociales. Educación, salud, pensiones, es más fuerte que Kast. ¿Qué es Kast? Carácter, autoridad de liderazgo, capacidad para hacer crecer la economía, para enfrentar la delincuencia, la inmigración y hacer cambios radicales, que como decíamos al principio era una demanda. Como pueden ver en el gráfico, Evelyn Matei se ha quedado en ese contexto y en esa disputa de atributos sin un liderazgo, ¿cierto?, que parece destacar en ningún atributo de los que son considerados relevantes. José Antonio Kast tiene hoy día viento a su favor. Cuando nosotros le preguntamos, ¿quién crees? No quién quieres, sino que quién crees que va a ser el próximo presidente de Chile, un 38% dice de manera consistente hoy día José Antonio Kast. Eso es más de 12 puntos de lo que tiene de intención de voto de primera vuelta. En cambio, solo un 29% dice Janet Jara, apenas un 11% cree que va a ser Evelyn Matei. Y esto evidentemente le da un impulso adicional a la campaña de José Antonio Kast. Incluso el mercado de apuestas de Polymarket, que ya tiene transado, revisé hoy día a la mañana, $6 millones, que me parece que es increíble, ¿cierto?, para Chile. En Estados Unidos son muchos y cientos de millones de dólares, pero son $6 millones de gente que ha apostado. Hoy día Polymarket le está asignando un 70% de probabilidades de triunfo a José Antonio Kast. Ahora, para empezar a meter algunas dudas, ¿cierto? Este gráfico es muy interesante porque nosotros le preguntamos qué frase representa mejor lo que piensas tú de cada candidato. ¿Estás totalmente decidido a votar por? ¿Podrías eventualmente votar por o estás decidido a no votar por?
¿Y qué es lo que nos dice este gráfico? Que solo Kast y Matei tienen un rechazo menor al 50% y por lo tanto podrían en segunda vuelta llegar a ese 50 más 1 necesario para ser el próximo presidente de Chile. Janet Jara, casi un 60% dice que tiene completamente decidido a no votar por ella. Y eso le pone, de alguna manera, un techo, que quedan 8 semanas y en segunda vuelta 3 semanas más para poder gestionar. Pero también es cierto que Matei tiene menos voto duro que Kast y Jara. Kast tiene un 30% de voto duro, Janet Jara 27% de voto duro disponible, Evelyn Matei tiene solo un 18%, pero el 33% declara que podría eventualmente votar por ella, lo que hace que la suma de esas dos dimensiones sea más alta que las de Jara y las de Kast, y por lo tanto deja un nivel de incertidumbre de lo que podría ocurrir en estas próximas semanas. Por ahora, ya 8 semanas de las elecciones o de la segunda vuelta, Kast y Matei le ganarían a Janet Jara en segunda vuelta con diferencias que son significativas, 43% Kast, 32% Jara, 45% Matei, 31% Jara. Esto muestra que Matei es un poco más competitivo que José Antonio Kast en segunda vuelta. Y por lo tanto, la pregunta final es si puede ocurrir algo inesperado, como en aquel año 1998, cuando Marcelo Salas le metió 2 goles a Inglaterra aquí en Wembley. ¿Puede ocurrir algo inesperado? La pregunta es sí. Y déjenme darle algunas razones. En el 2021, cuando vemos cómo evoluciona la elección, esta se mantuvo en constante movimiento. Ya les había dicho, José Antonio Kast a esta altura estaba marcando 10 puntos y terminó sacando 28. En 8 semanas creció 18 puntos. La primaria, los favoritos eran Jadwe y Lavín, terminó siendo Sichel y Boric. El presidente Boric domina toda la primera etapa de la elección presidencial. Es solo superado en la semana del 14 de octubre por José Antonio Kast, que gana la primera vuelta. Y el presidente Boric, como les dije, se convierte en el primer presidente que, habiendo perdido la primera vuelta, gana la segunda. La elección del 2021 se mantuvo en constante movimiento. El primer dato que me parece relevante. El segundo es que esta elección también ha tenido cambios que han sido relevantes. Cuando vemos la historia completa, esta elección ya ha cambiado 2 veces. José Antonio Kast fue líder en las encuestas desde octubre del 22, cuando empezamos a medirlo, hasta agosto del 23, cuando pierde, diciembre del 23, cuando pierde el último plebiscito. Evelyn Matei lo supera de manera significativa entre enero del 24 y domina toda la elección hasta mayo del 25, o sea, hasta hace unos pocos meses, que es de nuevo superada por José Antonio Kast con una diferencia que ustedes pueden ver ahí. O sea, esta elección ya ha cambiado de liderazgo 2 veces. La pregunta es, ¿puede cambiar una tercera? Quedan 8 semanas. Déjenme mostrárselo de otra manera. Lo que hice aquí simplemente fue restar la diferencia de Kast con respecto a Evelyn Matei. Kast tuvo más 18 en abril del 23, menos 18 en diciembre del 24, más 18 en julio de este año y hoy día tiene un más 7. Esto muestra cómo se ha ido cerrando la brecha entre ambos. La tensión evidente está hoy día entre Evelyn Matei y José Antonio Kast y cómo se van quitando o ganando votos entre ellos. Tercer factor de incertidumbre que me parece relevante destacar, solo 1 de cada 2 votos hoy día de Evelyn Matei irían en una segunda vuelta a José Antonio Kast. Incluso, me parece importante, 1 de cada 10 electores de Evelyn Matei se iría a Jara en una potencial segunda vuelta. El 40% hoy día declara no sabe, no responde, o estaría en un proceso de reflexión. Y por lo tanto, eso, a pesar de que las encuestas de segunda vuelta están mostrando una diferencia amplia, creo que le pone un nivel de incertidumbre relevante. Y otro factor importante es que es la dificultad que tiene hoy día Janet Jara de conseguir votos adicionales desde la primera vuelta a la segunda vuelta. ¿Desde dónde conquista esos votos? Los puede obtener desde Marco Enríquez, pero está marcando solo 1%. Lo puede obtener de Artés, pero está marcando se mueve entre 0 y 1. Y luego tienen dificultades en otros segmentos de poder adquirir votos. La pregunta entonces, y con esto termino, es si Janet Jara tiene piso o tiene techo. Y creo que esto es importante pensando en lo que pueda pasar en la segunda vuelta. El 31% aprueba al presidente Boric,
que se ha movido básicamente con un nivel de desaprobación del 64%, que se ha movido alineado a lo que fue el triunfo del rechazo, ¿cierto? 38-62, y que se está moviendo alineado también a la disposición a votar por Yanet Jara, que es 35, contra hoy día el 60%, que declara que decididamente no votaría por ella. Y por lo tanto, el desafío de la candidatura de Jara es romper ese espacio de techo y avanzar a una campaña que pueda entrar sobre todo al mundo del rechazo y que vaya más allá de la aprobación del presidente Boric, si no será difícil ver un resultado diferente en segunda vuelta. Con eso espero haberles entregado todos los datos suficientes para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de quién va a ser el próximo presidente de Chile. Muchas gracias.